Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios y quiero basarme en el texto que se encuentra en el capítulo 12, en el versículo 2 de la carta a los romanos. Romanos 12, 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad del Señor y podamos vivir en ella. ¿Sabe? Eso de este siglo, no nos conformemos a este siglo, está diciendo a las costumbres de nuestra época, a las costumbres del mundo en el que estamos viviendo, de nuestra región, de nuestro país, de nuestra cultura. Dice que no nos adaptemos a ellas, sino que seamos transformados por medio de la renovación. Esto también es fundamental en este texto y en nuestras vidas, la renovación de nuestra mente. ¿Sabe? Nosotros cuando estábamos en el mundo, teníamos una manera de hacer las cosas. Y cuando ya llegamos a Cristo, entonces muchas de estas cosas que hacíamos en el mundo deben cambiar. Y eso se da por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Principalmente leyendo la palabra de Dios y escuchando la predicación de la palabra de los ministros que Dios ha colocado para que nos enseñen. Porque nuestra mente tiene unos conceptos, pero esos conceptos deben ser renovados. O sea, algunos de ellos tienen que ser desechados para ser reemplazados por conceptos nuevos. Eso es lo que significa renovación. Eliminar conceptos viejos para introducir unos nuevos. Claro que esos nuevos van a ser los que están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas cosas veníamos haciendo mal. Es más, muchas veces nacimos en el Evangelio, pero empezamos a absorber las prácticas de este mundo. Y ya, por ejemplo, nuestra mujer habla de liberación femenina, como si es que ellas son esclavas o algo así. Que hay hombres que maltratan a las mujeres y las esclavizan de cierta manera. Sí, es cierto. Pero el hecho de que una mujer, por ejemplo, que no trabaja, que no estudia y se dedica a las actividades de la casa, ella no significa que es una esclava. Ella es una ama de casa. Ella es la maestra de sus hijos. Ella es la ayuda idónea de su compañero, de su marido. Pero el mundo ha hecho ver como que ella es una esclava, una mujer sin oportunidades, una mujer doblegada, una mujer que necesita liberarse. Entonces, nosotros no podemos adaptarnos o no podemos conformarnos a las enseñanzas que nos da el mundo. Debemos ser renovados. ¿Y cómo nos renovamos? Por la lectura de la palabra. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. Y edificar no es solo hacer los quehaceres. Edificar tiene que ver con la crianza de los hijos. Tiene que ver con la atención del esposo. La mujer sabia, porque la mujer es el eje de la familia. ¿Sabe? Con respecto al trato del varón, en el mundo muchas mujeres ven al marido como un cajero automático, en donde introducen la tarjeta, marcan la clave, colocan la cantidad y debe salir dinero. Y ellos en la casa no son más que eso, que un cajero automático. Discúlpeme por la posición del sol, se movió para acá, ya estoy aquí, así que pienso quedarme aquí. Bueno, mis hermanos, parece que el marido es ese ser que solamente está para producir dinero, pero que nunca hay que tener algún detalle con él, que nunca hay que tener ningún cuidado, consideración con él. Pero esto en el Señor no es así. En el Señor enseña que las mujeres deben respetar a sus maridos. Y respetar en este caso está incluyendo la forma de amor que el hombre interpreta. Entonces las mujeres también deben amar a sus esposos. También deben estar atentas a las situaciones emocionales de su esposo. Porque en el mundo tal vez lo vemos de una manera, pero en el Señor lo vemos de otra. Por eso nuestra mente, cuando llegamos a Dios, debe ser transformada
por medio de la renovación, un nuevo conocimiento que hace que el antiguo conocimiento se vaya y el nuevo se radique, el nuevo sea el que se asiente y el que se practique en nuestra vida. Con respecto al caso de los hijos, muchas veces en el mundo hay un concepto de amor que es erróneo. Amor es no dejarles mover un dedo, no participar de ninguna de las actividades de los quehaceres que hay que hacer en la casa, valga la redundancia, sino que ellos van a estar ahí sentados perdiendo el tiempo porque esas son las labores de la mujer. Pues eso no es así. La Biblia nos enseña que los niños vienen con necedad, pero hay que corregirles. Dice que el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que le corrige, le ama. A veces pensamos que amor es darle todo lo que él pide sin colocarle ninguna condiciones, pero bíblicamente no se enseña así. La Biblia habla de instruir al niño en su camino, habla de corregirle, de no dejarle que él haga lo que le plazca, sino de colocarle reglas y condiciones. ¿Y qué decir con respecto a algunas prácticas en la juventud, por ejemplo? El joven parece que lo único que tiene en la mente es conseguir pareja y buscar experiencias sexuales o con el sexo opuesto. Parece que en la mente no hubiera otra cosa en algunos casos, sino que su andar o lo más importante en su vida sea conseguir pareja. Y en el Señor se nos habla de buscar a nuestro Creador, de servir a nuestro Creador cuando somos jóvenes, antes de que vengan aquellos días cuando ya no podemos aportar tanto como lo podemos hacer cuando somos jóvenes. O si no, está el cambio continuo de parejas. Empieza un desorden de saltar de pareja en pareja y también al cuerpo de Cristo se ha venido introduciendo esto. ¿Por qué? Por la falta de madurez, de esperar el momento adecuado para orarle a Dios y estar con la persona adecuada con la que voy a llegar a un matrimonio y voy a hacer una familia. Sino que empieza la saltadera como la buscadera de oportunidades o haciendo pruebitas para ver en cuál de las pruebas me va mejor. Pues no es así como enseña la Biblia. La Biblia enseña a ser más maduros y a deleitarse en la mujer de su juventud, no en las mujeres de su juventud, en la mujer de su juventud. ¿Qué decir, por ejemplo, de cómo manejamos el tiempo? Tal vez en la madrugada lo que piensa el inconverso es: vamos a aprovechar la época o el periodo donde la noche es más fría y el sueño es más profundo. Los cristianos normalmente aprovechamos esas horas de la madrugada para levantarnos a hablar con nuestro Creador, a fortalecer la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Hacemos el esfuerzo, no nos dejamos llevar por lo que la carne quiere en el momento. Hacemos un esfuerzo. Los cristianos no vivimos de acuerdo a lo que dicta nuestro corazón. En el mundo se dice: pero haz lo que tu corazón te dicte. Nosotros entendemos, según dice la Biblia, que no hay cosa más perversa que el corazón humano y que es mejor vivir conforme a lo que dice la palabra y no conforme a lo que dicta nuestro corazón. La Biblia dice en Jeremías 17:9 y también en el 10, capítulo 17, versos 9 y 10, dice que no hay cosa más perversa que el corazón. Engañoso, dice, y dice más que todas las cosas. Dice: ¿quién lo conocerá? Y allí mismo está la respuesta: Jehová, que es el que escudriña, el que mira dentro del corazón. Pero nuestro corazón es engañoso. Es decir, que nos hace creer unas cosas que en realidad no son. Vemos cosas como beneficiosas, pero que en realidad nos perjudican. Ahora, quiero cerrar porque ya me voy extendiendo mucho y el sol me está dando como una posición un poco incómoda. Pero bueno, estoy bien porque está suavecito el sol. Ya es de tarde y está suavecito. ¿Qué decir sobre lo que hacíamos en el mundo? Teníamos dichos como: vamos a quemar el tiempo. ¿Qué voy a hacer en mis ratos libres? Vamos a gastar el tiempo en algo. Nosotros los cristianos no gastamos el tiempo. Nosotros los cristianos aprovechamos el tiempo
porque los días son malos. Eso nos enseña la Biblia. No hay tiempo que perder, sino como personas sabias, tratar de aprovechar cada minuto. Con esto no estoy diciendo que no vamos a tener unos espacios de recreación, pero lo que digo es que todo va a ser coordinado. Van a haber espacios determinados para recrearnos, para descansar, pero también vamos a tratar de no desperdiciar nuestro tiempo en cosas vanas. ¿Sabe? Cuando somos jóvenes, debemos tratar de introducir la mayor cantidad de conceptos bíblicos, de versículos, de alabanzas, de aprendernos alabanzas con las cuales adorar a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque a medida que pasa el tiempo y empiezan a llegar los años, se nos va a ir haciendo más difícil memorizar cosas. Y si no lo hicimos cuando estábamos jóvenes, realmente perdimos tiempo fundamental, porque esos tiempos no van a llegar, esas oportunidades de grabar cosas posiblemente no van a llegar. La mayoría de nosotros, cuando empezamos a pasar de, ¿qué le digo?, 45, 50 años, vamos a empezar un desgaste natural de nuestra mente, de nuestra capacidad de aprender. Por eso, cuando estamos en posición de juventud, cuando tenemos ese vigor en nosotros y esa capacidad mental, vamos a tratar de aprender lo que más podamos, principalmente de la palabra de Dios, pero también de algunos aspectos seculares que nos van a servir en nuestra vida diaria y cómo conseguir nuestro sustento. Así que, mis hermanos, lo que quiero decir con este mensaje es que vamos a vivir según los conceptos bíblicos y no según lo que el mundo, según lo que los que nos rodean nos están planteando, sino que nuestra manera de vivir no tiene por qué adaptarse a la manera de vivir del mundo. Nuestra forma de tratar a los demás no tiene por qué ser igual a la forma como los demás tratan a las otras personas. Tiene que ser según Dios, con respeto, con honestidad. Aunque todos en nuestro trabajo se escapen antes de tiempo porque no hay cámara ni hay un supervisor, nosotros no debemos hacerlo, porque no está bien. Porque no está bien. Nosotros debemos tratar de hacer las cosas como Dios manda. No que porque mi jefe es una mala persona, entonces yo voy a hacer el trabajo de mala gana, a dejarlo incompleto, a dejarlo mal hecho. No. Dice que debemos trabajar como si lo hiciéramos para el Señor Jesucristo, independientemente de quién es nuestro jefe. Entonces, no nos dejemos llevar por los conceptos del mundo. Es que las empresas que prestan servicios de agua, de aseo, de energía eléctrica roban, por eso yo tengo el derecho de robarles. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Nada me da derecho de robar a mí, porque yo debo vivir según los conceptos bíblicos y no según lo que el mundo ha enseñado. Mis hermanos, este es el mensaje que quería compartir con ustedes de parte del Señor Jesucristo. En verdad deseo que el Señor les siga bendiciendo.